¿Nadie? ¿Ninguna duda? Bueno, ninguna duda. Ok. Empezamos entonces. Ye- Primero que nada, ¿se ve la pantalla, es esta? ¿La diapo? Sí, se ve bien. Ok. Ok, gracias. Y entonces, en formato de repaso rápido, la semana pasada quedamos al asunto del gobierno de Allende. Su principal medida fue concluir el proyecto que habían empezado Frei Montalva de chilenizar el cobre, que es el 51% de las acciones de la empresa minera de cobre. Allende fue aún más allá y llegó al 100%, que es la nacionalización. Esa es la diferencia entre chilenización y nacionalización. La intervención de empresas estatales, por el famoso decreto que les comenté la clase anterior, de la República Socialista de Carlos Dávila, que les permitía, una vez que los sindicatos o grupos controlados por los partidos se tomaban las fábricas, estas mismas no producían y por lo tanto eran eh, improductivas, con lo cual habilitaba al Estado para poder tomar el control de ellas. De esa forma se tomó varias empresas privadas sin necesidad de una compensación. Producto de la nacionalización del cobre, quedaron consecuencias, por ejemplo, que estas mismas empresas como Anaconda, ahí tengo un ejemplo, eh, pusieron denuncia y demanda a nivel internacional, lo que hizo que las exportaciones de cobre que hiciera Chile, los barcos fueran embargados o retenidos en el extranjero, sumado a la escasez de productos por la injerencia internacional de Estados Unidos principalmente, que está comprobado. Se produce una escasez de productos, inflación, como les comenté en la clase pasada, y toda esa sopa de productos altamente inflamables derivó en el golpe de Estado y acabó la democracia. Lo que nos lleva a el comienzo de la dictadura militar. Segunda oportunidad, ¿alguna duda de lo que pasamos la clase pasada? O si no se escuchó algo, no sé. Ok, bueno, continuamos entonces. Bueno, la dictadura militar, cuando la conocemos, desde el punto de vista económico, lo primero que hizo fue, especialmente en en el 74 ya, puso en marcha la cierta estructuración del Estado. Pero ¿qué guía utilizaría para seguir este plan? La de un postulado, ensayo, como quieran llamarle, de un economista revolucionario para su época, que era Sergio de Castro, más conocido luego como parte de los Chicago Boys, que en el 72, mucho antes que ocurriera todo esto, en el golpe de Estado, hizo un ensayo en el que postulaba varias medidas de carácter neoliberal, lo que conocemos actualmente como neoliberal. Y lo postuló en un ensayo llamado El Ladrillo, que dejaba claro que venía en total contrapuesto a las medidas que sugerían eh, organismos internacionales de la época como la CEPAL o la ONU para países de América Latina y Caribe, básicamente. Que era como medida, aún con la idea del modelo EASY, de los gobiernos radicales, pero que en varios países del mundo ya está empezando a generar, especialmente en Latinoamérica,
está empezando a generar cierto desgaste. Y básicamente porque el modelo se está desgastando por la evolución o el cambio en la población de esos países. Ya sea porque se volvía más joven, raramente, o se envejecía, o el mercado era muy pequeño, como expliqué la sesión anterior, de que el modelo Easy en Chile fue exitoso, pero fue un efecto muy limitado porque el mercado chileno era muy pequeño. De cierta forma, la China actual sigue una especie de modelo Easy, al menos para su sistema interno, que tiene fábricas por montón, pero tiene la ventaja de que su mercado son muchas personas, son más de 1.200 millones de personas, lo cual permite que su sistema industrial les sirva, y además de eso, le exporta al mundo. Así que su sistema es exitoso. En cambio, Chile solamente le vendía a Chile, y ya un mercado pequeño, por eso fracasó en gran medida. Este postulado, que luego se llevó a cabo en la reestructuración del Estado, proponía, para subsanar la crisis económica en la que estaba el país, dos fuentes de ataque, por decirlo así. Por una parte, recortar el gasto social y el gasto público, que se entienda todo lo que gasta el Estado en sus ciudadanos. Y en este caso, una parte importante de la reducción del gasto público fue despedir empleados públicos, ya que el aparato público en las últimas 2 décadas, eh, técnicamente casi desde el gobierno de Ibáñez, venía aumentando en tamaño en cuanto a funcionarios. Y la empresa privada en esa época, a diferencia de ahora, era bastante pequeña o acotada. Y el Estado tenía muchos empleados públicos. Y una forma que postulan estos economistas era reducir el aparato público, así se reducen gastos, y cómo conseguir más ingresos subiendo el IVA, lo cual parece sospechoso o contradictorio, dado la idea que no es muy distinta, quizá un poco más liberal, un poco, no es muy distinta a la de los economistas más clásicos de nuestro tiempo actualmente, que se oponen totalmente a la alza de impuestos, idealmente que se bajen los impuestos. Pero se ponía acá, en este caso, un alza de impuestos específicamente al IVA, el que pagamos cuando compramos un chicle o una galleta, ese que está implícito. Eh, y de esa forma, de cierta forma, se equilibró desde el punto de vista económico. Y sin ir más lejos, el año 77 ya volvimos a crecer, lo que se llamó el gran milagro chileno, que en tan pocos años, con un par de medidas, el país económicamente salió adelante. Pero hasta cierta medida. Por una parte, el desempleo seguía disparado, casi un 20%, pero ya muchísimo. Era de las cifras más altas que habían. Y todas estas medidas económicas, que fueron exitosas en cuanto al papel, se efectuaron gracias a lo que se llamaba terapia de shock, por decirlo así, que era, por ejemplo, lo que les mencionaba, la reducción muy brusca de gasto público, un alza muy fuerte de impuestos, apertura comercial con otros países, pero bajando aranceles. Voy a explicar brevemente lo que son aranceles. Los aranceles son cuando Chile, ¿qué es lo que más exporta? Cobre. Chile le va a exportar cobre a China, ok, que es su principal comprador. Pero China, por a veces motivo, resulta que encontró minas de cobre para ellos en China y quiere proteger su industria nacional. Como lo que hacían el gobierno radical en el sistema ICI. Y para protegerlo, le pone aranceles o impuestos al producto que viene de afuera. ¿Para qué? Para que salga un poco más caro en comparación y favorezca al producto nacional. ¿Qué es lo que hizo Estados Unidos cuando llegó Trump al 2017? ¿Sí? Que lo primero que hizo, así a sus países aliados históricamente, supuestamente, como Canadá, la Unión Europea o México, les puso aranceles, pero bestiales, al aluminio o a cualquier producto. Cosa de tener una posición para favorecer esos mismos productos que se hacían en Estados Unidos, que son mucho más costosos de hacer por la mano de obra. ¿Quedó clara la parte de los aranceles? ¿Qué significa? ¿Qué implica todo eso?
Pueden hablar o escribir también. Ok, tenemos dos preguntas allí. Tenemos la tercera para responder. Muy buena pregunta, Leo, por cierto. Ya, vamos por partes. Eh, Chile bajó los aranceles a los productos importados, los que venían de afuera. Justamente porque las ideas neoliberales venían a contradecir totalmente al sistema Easy en Chile y keynesiano para el mundo, que sustituir todas las exportaciones por productos importados. Eso es lo que sugería el sistema Easy, para ser menos dependiente del mundo, ya que nuestro exceso de dependencia del mundo hizo que fuéramos el país más golpeado por la crisis del 29, según el informe de la Sociedad de Naciones, el que les presenté la otra vez. Así que, ¿qué hacía el Chile con estas nuevas ideas? Era nuevamente volver a depender del mundo, pero el beneficio que tenía eso en la teoría era que ya no teníamos que producir esto, el Estado tenía que depender menos, o sea, la gente sería menos dependiente del Estado, las empresas pequeñas, públicas, semi-privadas, iban a depender menos del Estado, el Estado tiene que ser menos, por decirlo así, que esa es la idea como la matriz ideológica, esa es la palabra, ideológica, de que el Estado cada vez sea menos benefactor de los demás. Y por eso que el mundo se encarga. Como de cierta forma, por algo se llama neoliberal. Es una nueva versión del liberalismo económico y la mano invisible. Acá ya no es tan invisible, todos la vemos, pero de vez en cuando hay que ayudarla. Se reconoce que el Estado sirve para algo, a diferencia del liberalismo clásico. Así que en resumida, Chile bajó los aranceles a los productos importados, lo cual claramente hizo que la actividad económica de la industria acá de Chile y de regiones, todas las fábricas, cosas así, fueran hacia abajo, básicamente. Para los que, ¿cómo que se llama? ¿Conocen la música de Los Prisioneros, los 80? La canción Mueva las Industrias, sin ir más lejos, es de eso. Que muchas fábricas e industrias en Chile, especialmente las más gigantes, eran de Santiago Sur, de la periferia, dejaron de funcionar porque ya no eran competitivas contra los mismos productos, pero hechos en el extranjero. Esa era la idea que se quería expresar en esa canción. Y en la realidad que empezó en los 70, pues ya que terminó de explotar a comienzos de los 80, cuando ya estábamos prácticamente inmersos, ya no había punto de retorno del sistema neoliberal. Y en los primeros 5 años, de 77 al 82, no había motivo para volver atrás, ya que el boom económico había sido gigantesco. Luego voy a cambiar la cosa, pero hasta el momento no había ningún motivo para echarla atrás. Ya. La idea de arancel son impuestos que pone un país extranjero a los países, perdón, a los productos que exporta otro país, a su propio país. Ejemplo, em, a ver, dame un ejemplo fácil. Ya, los autos más clásico. Los autos que fabrica Estados Unidos en su país son muy costosos en cuanto al costo de fabricación, porque la mano de obra en Estados Unidos es muy cara. Los empleados cobran demasiado en Estados Unidos, versus en China que ganan un chicle, sin ir más lejos. Ganan muchísimo y vayan a quejarse. ¿Quién los va a escuchar?
Por lo tanto, en cuanto a costo de fabricación, el mismo automóvil hecho en China es mucho más barato que en Estados Unidos. ¿Qué hace Estados Unidos? Y ese vehículo fabricado en China entra al mercado estadounidense, compite directamente con el auto fabricado en Estados Unidos, pero a un precio menor. ¿Y qué va a hacer el consumidor común y corriente? Va a comprar el auto fabricado en China. Le da lo mismo la para Toyota, ¿no? Le da lo mismo. Si quiere un auto, y todo el mundo quiere un auto, le da lo mismo quién lo fabricó, mientras sea, no se desarme. Y por eso Estados Unidos, en este caso, le pone impuestos o aranceles a los productos fabricados en China y que llegan al mercado estadounidense, para que así sean más caros. Y, por ejemplo, si el auto en China costó 100, el de Estados Unidos costó 200, ya, ok. Le ponemos un arancel de 100 pesos más al de China, cosa que queden empatados. Y ahí no haya competencia desleal. ¿Cuál es el punto? De que la OMC, que es la Organización Mundial del Comercio, que lo regula a todos los países, casi todos los países del mundo, tiene ciertas leyes que dice que ningún país se puede exceder tanto a esto, en cuanto a que le ponga aranceles pero salvajes, así como casi ridículos, ni todo lo contrario, de que le dé ayuda o plata a la industria de su país para favorecerlo en comparación con otros países. ¿Se explicó la idea de arancel? Otro ejemplo, me perdí. Ok, ya. Y la última pregunta, ¿por qué Estados Unidos pone peso? Porque Estados Unidos no pone peso. Y el peso de cuando dice el peso, Estados Unidos no pone el peso completo en la etiqueta del producto, ¿te refieres a los productos que exportan? ¿Los que llegan acá y dice Made in USA? Mm, o el ejemplo de acá, que acá tú no sabes cuánto es el IVA de tu producto. Ah, ya, 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 te sigo, te sigo. Sí, sí. Eso en algunos estados, porque como le recuerdo de que el sistema em, de ordenamiento político estatal de Estados Unidos es federal, así que son un país unificado, pero de cierta forma cada estado em, tiene sus regulaciones, eligen a todas sus autoridades, pueden fijar su tasa de impuestos y cambia mucho de tasa de estado a estado. Sus leyes judiciales, algunas hay pena de muerte, en otras no, en otras derecho de armas, en otras no, son muy cambiantes. Y sí, en muchos estados ocurre eso. ¿Cuál es la idea de eso? Es una forma no tan invasiva, pero tampoco nada comprometida, de que tú compres un producto, un teléfono, y en la caja no está en tu boleta generalmente, rara vez tiene, pero en California lo tiene. Pero en la caja te dicen el precio total. Y tú por conclusión, a ver, si el mostrador decía que el teléfono valía 200 y me están cobrando 220, ya, ya, ese es el IVA, ok. Pero te lo dan por enterado, lo sacas por conclusión. ¿Hay forma más directa? Sí. La que se proponía para acá en Chile hace como unos 15 años que están con eso, quizás un poquito más, que era como para que engañan las asociaciones de consumidores, que para que engañen a la gente, digan de cuánto es el impuesto, todo es del 19%, pero quieren que en cada producto, en la boleta esté desagregado el precio antes de impuestos y después de impuestos, para que la gente sea consciente de, de cuánto impuesto está pagando por cada compra. Más que todo para que lo sepa, por informar al consumidor. Y los argumentos que usan a favor es por qué, a último, porque hace unos
4 o 5 años se agregó algo más a la boleta, que por ejemplo el IVA no lo ponen, a menos que uno compre con factura. Ahí sí aparece el IVA, cuánto uno paga de IVA. Pero sí en la boleta aparece, por ejemplo, el impuesto a la carne, aparece ahí. ¿De cuánto es? Buena pregunta, no tengo, pero ya buscaste, no te estoy hablando. Por ejemplo, en la boleta en Chile, aparte del IVA, el impuesto a la carne y está el impuesto a los alcoholes. Y algunos supermercados ponen hasta el del tabaco. Así que, pero no es obligatorio de momento. Solamente el del alcohol, el de la carne, cuando son, y del IVA, cuando son facturas. Porque la empresa tiene que saberlo. Pero para los consumidores comunes y corrientes, no saben cuánto IVA están pagando en un chicle. Así que ahí le está jugando en contra. Otro ejemplo también de que sinceridad con cuanto a los impuestos, que sí ocurre en Chile, es del impuesto específico a los combustibles. Em, que básicamente, si el litro de combustible está a 800 pesos de benzina, está a 800 pesos, si bien es variante, depende de cada vehículo, básicamente 400 pesos son puro impuesto, a ese nivel. Por eso llevan décadas intentando derogarlo, porque así bajarían muchísimo las cuentas de los gastos de los hogares, pero no lo han derogado porque básicamente es plata que lo sirve a todos. Y ningún economista en su sano juicio eliminaría un impuesto a menos que hubiera otra forma de compensar esa plata que no llegó, porque se descuadran las cuentas, básicamente. ¿Alguna otra pregunta mientras busco lo del impuesto de Estados Unidos? Ya, según encontré acá en una página de economía, dice que el IVA en Estados Unidos es del 11,7%, casi la mitad que el de Chile. Eh, veamos, ¿qué más? En otros países de acá de la zona, que sé yo, Guatemala, Puerto Rico, Ecuador, Bolivia, fluctúa entre el 11 y el 13%. Anda ahí. En la India tiene un sistema raro en cuanto a que tienen IVA diferenciado por producto. No es IVA a todos los productos, sino que es por algunos productos tienen más IVA, otros menos IVA. Algunos tienen 15%, otros tienen 4%. Así como Chile a ver, veamos, a nivel de los países conocidos, desarrollados, hasta a nivel posición 24, con el IVA más alto. Argentina tiene 21% de IVA. Eh, ¿Qué se llama? El IVA más alto del mundo lo tiene Hungría con 27%, así que no estamos tan mal. Y los países que siempre miramos como al espejo, como Nelson cuando se mira al espejo algún día, que sería Noruega, Suecia y Finlandia, países desarrollados, alto nivel educativo, eh, economía social de mercado, lo que aspiramos a hacer, pero tienen 25% de IVA. Así que de ahí se financian las cosas. No sé si quedó claro eso. Sí, algunos afirman de que actualmente somos el mejor país de Chile, pero sí, puede que algún día lo seremos. Ya, continuando. ¿Alguna pregunta más para seguir? A la una, a las dos, a las tres. Ah, ya. Todas estas terapias de shock hicieron de que empezaron en el 74,
hicieron que en 77 ya empezaba a haber fruto con el llamado milagro económico chileno, explicado en que en tan poco tiempo y con lo desastroso que está el país a comienzo de la década, nuestra actividad económica casi llegó a los 2 dígitos, casi el 10%. La inflación se controló de cierta forma, aunque igual era fluctuante, la misma tónica que en la última década. Y este API de shock funcionaba en ese aspecto, pero tenían un punto de que no lograban contener, que era que mientras una de las medidas que era la reducción del gasto público afectaba directamente a los empleados públicos, a las empresas estatales, el alza de impuestos también afectó a eso, y que, porque iba directo a los consumidores, y hacía de que el desempleo se disparó sobre el 10% nuevamente. Llegó a puntos máximos de 20, 25, incluso hay en algunas partes 30%. ¿Y qué se logró con eso? Perdón. ¿Cómo se intentó combatir eso? Con 2 programas de control de las cesantías, que ya eran prácticamente la última frontera, por decirlo así. Que eran el POG y el PEM. Quizás no sus papás, pero quizás su abuelo, sí, quizás su abuelo, le mencionen el POG y el PEM y los conozcan de memoria. El POG era el programa de ocupación para jefes de hogar y el PEM era el programa de empleo mínimo. ¿En qué consistían? Era en que el Estado te pagaba un sueldo mínimo por hacer algo, por mover los brazos. Y como se ve en la imagen de arribita, en muchos casos, y de hecho caía en la caricatura, de hecho, sin ir más lejos, como se ve en la imagen, la gente que está ahí con pala y picota, no están vestidos de obrero, no están con la cara sucia así, pero tampoco están vestidos de gala. Son personas de lo que se dice de la clase media y casi de ropa de calle. Y era porque iba directo a la clase media de Chile, que había perdido, pero no tenía trabajo, y ya para darle un sustento para que comieran algo, para que comieran. A ese nivel de pobreza y desempleo estábamos. Y llegaba a la caricatura y a la ridiculez de que en muchas ocasiones, y muchos lo afirman así, sin ir más lejos, mi abuelo estuvo ahí y sí lo confirma, de que el gobierno le hacía hacer, un día le hacía hacer una zanja a un grupo gigante, como de 100, hace una zanja em, a los que son Talca lo van a entender, no sé, desde el LAM hasta la 2 Sur, hace una zanja de 3 metros de profundidad, de entre 100 y 100, y al día siguiente la misión era tapar esa zanja. Y el día siguiente vamos a otra parte, vamos a hacer otra zanja, y después vamos a tapar la zanja, o vamos a hacer alguna obra. Ya más adelante se empezó a estructurar. ¿Ah? Ya, un ejemplo. Esa era la idea de estos programas. Era darle un sustento básico a la familia. Porque simplemente el boom económico había servido en cuanto a la teoría, el papel, pero el desempleo seguía descontrolado. Y desempleo te digan pobreza y en desnutrición. Y había una forma de controlarlo y se le ocurrió eso. ¿Cuánto serían 5.000 pesos esa época? Mm. ¿Cómo? ¿125 qué? Me perdí. Ah, ya, vale, vale. Sí, pues. Gracias por la conversión. Em, sí, pues, es como decía, esa era la idea. Era dar un sustento económico básico para que pudieran comer las familias. Porque le agrego un factor adicional. A diferencia de la actualidad, las familias de clase media eran más bien de la clase media de esa época, serían la clase baja o pobre de esta época actual. Y no se caracterizaban por tener un dato nexo, no se caracterizaban por ser un grupo familiar de 4 personas.
eran grandes familias, eran muchos hermanos y hay muchas bocas que alimentar. Y eso era, no hacía nada básicamente. En el caso de mi abuelo, eran, tenía 10 hijos y eso era muchas bocas que alimentar. Así que esto en verdad ayudaba, pero no, era como, era liderado por un jinete sin cabeza. O sea, ya les pagamos, hagan algo, pero no era productivo en sí. Ya con el paso del tiempo, a fines de los 80 y a fines y a comienzos de los 80, se empezó a darle un sentido a este programa. Claro, era un peor en nada, pero para, oye, mira, te quiero ayudar, pero no tengo mucho. Tómalo o déjalo. Es lo que tengo. Algo así. Y como decía, a fines y a comienzos de los 80 se empezó a cierta forma, estructurar este programa y a fortalecer el PEM en particular para hacer más fuerte que el POG y darle más financiamiento y ya empezar a construir infraestructura. Ya no hacer zanja, sino que... eh, y por ejemplo, yo vivo en Talca, en Barrio Norte, y cerca de Daniel Iscay. Y por ejemplo, todo el loteo de casas donde vivo yo se construyó en los 80 y cruzando la calle es otro loteo que se construyó, qué sé yo, 10 años después, ya en el 91, en democracia ya, y son unas casas pero pequeñitas. En cambio, la mía es la caseta, básicamente. El sitio era 240 metros cuadrados, que es un fondo para las casas de ahora, pero y construye la caseta, del programa del PEN. La caseta, que era un living, dos habitaciones, alguna para los hijos, otra para el matrimonial, un baño y una cocina, listo. Y además todo patio así, todo peladera. Pero todas estas casas las construyeron jefes de hogar, obreros, de todo tipo que se fueron especializando con tanto tiempo y llevan ahí porque no había empleo formal. Y sin ir más lejos, la base, como anécdota, la base de estas casas les puede caer meteorito y no les va a pasar nada. Porque, a diferencia de las casas de ahora, porque todo esto le echan fierros, bolones de río, le pusieron rieles de tren, agarraron todo lo que tenían, todo lo que había y siempre unas casas a prueba de balas. Y como decía, en comparación con las casas de frente, para el terremoto 2010, a mi casa no le pasó prácticamente nada. Al contrario, se cayó una pared que se hizo ahora, hace como unos años antes del terremoto. En cambio, las casas de frente se utilizaron todas. Así, entre comillas, como se dice, lo de antes era mejor. Sí, en cuanto a mano de obra, sí, era mejor. En sí quedó claro la idea del POG y del PEM y yo esperaba de empleo. ¿Alguna duda al respecto? Ok, gracias. Ya, continuando entonces. Ah, y con la apertura comercial, la foto de abajo, que Pinochet se paseaba por todos los países del mundo hasta que lo recibía Jimmy Carter en la Casa Blanca. Así que era algo habitual de la época. Estados Unidos siempre ha sido nuestro vigilante, por decirlo así. Y se mete cuando no le gusta. Continuando. Y como le decía, hubo un boom económico del 77 al 82, que era como, oh, este modelo exitoso, el neoliberalismo de Milton Friedman, que llegó acá a Chile gracias a los Chicago Boys, pero que explotó en la llamada crisis de 82, que aparece en los primeros capítulos de la serie de los 80, para el Mundial, cuando Juan Herrera compra una tele y después no puede pagarla justamente por la crisis, porque la pidió crédito, y ahí la crisis se lo comió. Esta crisis se produce principalmente por, por una deuda o cierto mal de arrastre de la última, ¿qué? 3, 4 décadas,
de lo que había antes los bancos regionales. Cada región, cada gran ciudad tenía su banco, como muestra la imagen de fondo, el banco de Talca, que tenía así sus billetes y todo el asunto. Pero ya de como al comienzo del siglo XX ya dejaban de hacer billetes, pero seguían funcionando como banca privada. Eran banca privada. Y les prestaban justamente a la industria y a los negocios de sus localidades. ¿Cuál es el punto? De que llegaban a un nivel de pasarles plata a los demás sin ningún respaldo, así como algo en garantía, o oye, yo tengo una casa, dejo la casa en garantía, en caso de que yo no pague. Dejaron de hacer eso, porque simplemente la gente no tenía, o pidieron demasiado, y eso hizo que los bancos llegaran a un punto de colapso, que no les pagaban las deudas. Sí, sí, él mismito. Él es el gerente cuando quebró, sin ir más lejos. Y, ¿cómo que se llama? Esto produjo si muchos bancos a nivel nacional, pero de regiones, empezaron a flaquear y a no pagar, no tenían plata, los préstamos no seguían, se frenaron. Desde los 80 hubo que hacer una sucesiva intervención de bancos por parte del Estado para intentar tapar los hoyos de una piscina de esa de plástico, pero resulta de que se le fueron haciendo hoyos por otras partes y la gente tiene dos manos solamente. Y al final el agua se terminó yendo. Y al final los bancos regionales quebraron. El banco de Talca, para el que no sepa, estaba. ¿Dónde está el edificio de la fiscalía ahora? En la Plaza de Armas. Eh, Plaza de Armas. Como al lado del edificio donde hay un cine ahora. En una galería así. Plaza de Armas, en la esquina de la 1 Oriente con 1 Sur. En esa esquina, ahí está el banco de Talca. Tiene como uno cuadradito, que es el edificio Higgins, si no me equivoco. Eh, ¿Y qué hizo toda esta crisis económica? Hizo que la actividad económica del país cayera 14% en el año 82, provocó que el Estado interviniera y hizo que el tipo de cambio, lo que les expliqué en la clase pasada, si alguien no recuerda qué es lo que es tipo de cambio, me preguntan para no hacer el punto, pero hizo que el tipo de cambio que estaba en 39 pesos por cada dólar, baratísimo, y lo que hizo que, por ejemplo, que en el Festival de Viña en 81 vinían estrellas, pero de la época, juntas, que venía Julio Iglesias, que venía Puma Rodríguez al mismo tiempo, y años anteriores y años posteriores traían grandes artistas porque el dólar les favorecía. Hizo que pasara de 39 pesos por dólar a más de 100. Eso se llama devaluación del peso o de la moneda. Es lo que sugieren los Simpsons para pagar la deuda de Argentina, que Argentina devalúe su moneda para pagar sus deudas. Bueno, eso es lo que intentó hacer Chile, pero hizo que todos los créditos que la gente ya tenía amarrados se fueran a la nube, fueran impagables, eh, y el Estado interviene en los bancos, pero necesitaba plata para cubrir su billetera, así que se puso a privatizar más empresas todavía. Privatizó Chilectra, privatizó Entel, eh, la compañía de teléfono CTC, para que juegue Gran Capital, y privatizó una empresa que no le servía a nadie, pero que actualmente muchos la querrían, perdón, que es Sokimich, ¿les suena? 2015, caso de litio, caso de corrupción. Ya. Ella es estatal, ella pequeñita, y también la privatizaron. Justamente para hacer como caja, para poder pagar todo este vacío que le generó la baja en el crecimiento. Producto de esto, más desempleo. Hubo que rozar una vez más el POG y el PEM. Las protestas volvieron los sindicatos, se empezaron a generar grupos de oposición ya política nuevamente, con los que estaban acá y no estaban exiliados. La vía democrática, la que condujo años después al plebiscito y al triunfo del no, y la vía armada con el MIR o el Frente Patriótico. En el 84 ya se empieza a estabilizar todo esto, de cierta forma,
con un ministro Orellana, si no me equivoco. Sí, creo que es Orellana. Que vino a estabilizar la situación. No era ni keynesiano ni neoliberal, era un mixto, es lo que actualmente llamaríamos neo-keynesiano, era adelantado a su tiempo, y equilibró las cosas. No privatizó nada más, equilibró las cuentas, subió la actividad económica, algo normal, bajó el desempleo, seguía alto, pero bajó. Y luego en el 85 ya bajamos todo con el codo y volvió a los neoliberales con Hernán Vigi. No sé si les suena, que sería candidato a presidente después, cuando perdió Pinochet. Y se puso a neoliberales como loco, privatizó todas las empresas que le quedaban. Punto. Privatizó todo lo que encontró. LAN Chile, que era estatal, la privatizó. Lo que era Entel PCS, en esa época, privatizó también. La CAP, Enelsis, Endesa, que ya Enel actualmente la compañía de luz. Y ANSA también se fue en ese lote. Y siguió privatizando minas en particular. Codelco seguía siendo estatal hasta el día de hoy, pero lo empezó a desarmar las minas más pequeñas, que eran improductivas. Eso era muy usual, decir que una mina era improductiva y se vendía, y que a la postre después cuando manejaba un privado era la más espectacular del mundo. Extraño. También fue el momento, esto fue el efecto de rebote y el segundo milagro económico chileno, luego del fracaso del 82, con Vigili al mando, eh, de la mano del ministro del Trabajo de la época, José Piñera, que lo conocerán por esa alegoría de Kramer, con su idea revolucionaria del sistema FP, como les decía, profundizar el sistema de privatizaciones. Ahora sí, reducir impuestos, bajó el IVA, bajó el impuesto a la empresa, se redujo el gasto social, pero más fuerte todavía. Ya no había crecido, pero lo bajó más todavía. Con más empleados públicos, sector de la salud, de educación, justo entre los sindicatos que están renaciendo. Em, y como punto a esa parte de reducción de impuestos, hubo un alza de impuestos en el año 85. ¿Alguien sabe a qué alza de impuestos me refiero? Que fue el alza de impuestos que hizo el gobierno militar en los 80 y hasta el día de hoy sigue. ¿Quién sabe cuál es? Esa mismita. Muy bien. El impuesto específico a los combustibles. Fue el gran impuesto que creó el gobierno militar y que nos sigue hasta el día de hoy, pero fue creado en el 85 porque les recuerdo también que en el 85 fue el terremoto de San Antonio, sí, San Antonio, y se creó este impuesto específico a los combustibles para poder financiar el proceso de reconstrucción. El trato era de que iba a durar lo que durara la reconstrucción, unos 5 o 10 años. Pero, como les dije hace un rato cuando hablé sobre este impuesto, ningún economista en su sano juicio va a estar a favor de eliminar un impuesto a menos de que se le compense a la arca del Estado con otro ingreso. Por lo mismo dicen como algo, oye, pero ¿por qué no elimina algo tan sencillo, por ejemplo, como el impuesto al libro o el impuesto de timbre y estampilla? Si recaudan súper poca plata. Pero ¿por qué no elimina? Sí, porque sube poca plata. Pero eso va a dejar un hoyo que ¿quién lo va a tapar? Proponme una idea para tapar ese hoyo y te lo acepto. Y ahí se quedan todos congelados. Pero ya aparece el Guatapal. Y por lo mismo, en la medida de que eh, ya, spoiler, en la década siguiente la actividad económica iba a subir, los ingresos de la gente iban a crecer pero exponencialmente, la calidad de vida iba a subir, el bienestar social iba a subir,
y la capacidad crediticia iba a aparecer y iba a ser más estable. Y eso llegaría a que la gente tuviera auto, y cosas de los tacos que hay en cualquier parte de Chile ahora. Y con ello los autos se mueven con benzina y el fisco recauda cada vez más plata por el impuesto específico de los combustibles. Por eso el Estado, esté quien esté gobernando, izquierda o derecha, quien esté, no tiene ningún incentivo a eliminar el impuesto a los combustibles. Porque a esta altura es mucha plata. Son como no, 1.000 a 2.000 millones de dólares la última vez que lo vi. Y es mucha plata que el Estado no tiene. Quizá para Estados Unidos, para Alemania, China sea como una mosca en el paraíso. Pero para Chile eso es alto. Así que no sigue hasta el día de hoy. Y va a costar sacárselo la larga. Si quieres reducirlo, va a costar. Y llegamos a la democracia. Al fin. Si bien llegamos a democracia, el régimen militar terminó, pero el sistema que crearon, en particular el que refinó Vigi en sus últimos 5 años, siguió. Y de hecho iba a ser profundizado. Le agregaban el aspecto social, eso sí, pero iba a ser profundizado. Con Elwin no hubo muchas novedades en cuanto básicamente se redujo a un auge económico, de un crecimiento económico estable de 7%, que ya quisiéramos tener eso en la actualidad. El desempleo, pero a niveles bajísimos, 4%, no se veía eso. No, nunca se ha visto eso. Las últimas 5 décadas no se veía eso. No ocurrió con Alessandri, Raymond Talva, antes con los radicales. Quizá con Alessandri segundo gobierno, quizá en algunos momentos, pero ni eso. Eh, Bajó el desempleo, se redujo la inflación, se controló la pobreza justamente por el auge económico, porque a mayor ingreso de la economía, más plata hay disponible para, si se destina bien, para programas sociales. Ahora teníamos ingresos y los podíamos destinar al programa social. Es lo que se llama ocupar el modelo neoliberal para fines sociales. Es lo que se conoce, lo que les mencionaba de antes, lo que aspiramos a hacer mirando a Finlandia, Suecia y Noruega. Es el modelo de, no socialista, social de mercado. Que era como, estamos abiertos, somos a favor del mercado, pero tenemos conciencia social, algo así. Eso es lo que aspiramos a hacer algún día. Nos- tenemos actualmente tenemos la conciencia social, pero nos falta la parte de la plata para poder financiar esa conciencia social. Ahí estamos flaqueando un poquito. En el punto de vista exterior, nos unimos a la LADI, que era como parte de la apertura económica, que era la asociación de. No me acuerdo, olvidé el final de la LADI. Ah, sí, era la asociación para los países de la América Latina y el Caribe, que luego mutaría un nombre, muchas siglas que iban cambiando, pero era el primer grupo de unión de esta cooperación de países de Sudamérica y Caribe, bueno, en este caso México y algunos del Caribe, em, y sería la primera, como decía, la primera unión de varios países sudamericanos, porque coincidió de que durante los 60, 70, 80 y algunos en los 90 también tuvieron dictaduras militares. Así que todos de cierta forma se están volviendo a abrir o a conectar con sus vecinos. Y comenzó una tradición ya, lo que se llama política de Estado, que sería el ahorro. Producto de que aún no sí, bien gastamos en gasto social, para componer el daño que se haya provocado, no solamente en derechos humanos, también en no ayudar socialmente a los más pobres, eh, vivienda en algún acceso, compensaciones. Aún sobraba mucho dado el alto crecimiento económico, así que empezamos a ahorrar. Y ahorramos de 5 pesos que ingresábamos como al Estado, uno se iba a ahorrar, que era altísimo, ya que antes no ahorramos, que no teníamos dónde, no calzaban las cuentas justas. Ahora ahorramos, y eso es bueno, que a todo el mundo le sirva ahorrar, si es que puede hacerlo, porque le va a servir ahora de la vaca flaca. Y nos va a servir después mucho.
¿Hasta ahí todo bien? ¿Alguna duda? ¿Algo de más atrás que no haya quedado claro? Todo bien. Ok, gracias. ¿Lo demás? Ok, gracias. Ya. Antes de pasar a la siguiente diapo, quería tocar un punto que ahí como están distintos en la parte de la baja de desempleo. Brevemente les quería definir de que el desempleo, no voy tan profundo, pero el desempleo se divide en dos tipos de desempleo. En el desempleo cíclico y en el desempleo estacional. ¿Quién me puede dar un ejemplo de desempleo estacional? Uno muy común. Llegar a las regiones Maule se da muchísimo. Lo primero que les venga a la mente. Con ¿De los desempleo estacional. temporeros? Los temporeros, justamente. El empleo, ya ahora no el desempleo, el empleo se compone por el que varía dependiendo de la actividad económica. Si al país le va bien, contrata a esta gente. Y si al país le va mal, despide gente, que no tiene con qué pagarle. Pero ese es el cíclico, dependiendo del ciclo de la economía. Pero el desempleo estacional no va de la mano como de la economía. Vaya justamente, como dice el nombre y como dice su compañero, depende de las estaciones. Y por estaciones se refiere justamente en particular a la temporada agrícola. Y es por si algunos tipos de productos agrícolas son de verano y aumenta el empleo en el verano. Pero luego a cada temporada, qué sé yo, marzo, abril, y toda esa gente se queda sin trabajo hasta que sigue la nueva temporada de ese producto o de algún producto agrícola de, qué sé yo, de invierno. Tienen unos meses de desempleo estacional, pero saben que van a volver. Y muchas veces, no sé si algunos tienen experiencia o algún conocido que ha trabajado temporero o por ahí, o en algún packing también, em, que en muchos casos los contratan, hacen su trabajo, quedan desempleados porque se acaba la temporada y después los vuelven a contratar la misma gente porque tienen referencia de que ustedes ya trabajaron ahí. Y a veces se pasan el lata hasta en esta empresa de agrícola. No sé si alguno tiene experiencia de algo parecido así. Nadie. Todos son de ciudad. Ninguno ha ido a sacar Maki a Vilche, ¿no? Mi hermano ha trabajado de temporero. Y cuando he visitado a mi tía que vive en el campo del Carmen, por ahí hay gente que en el verano recolecta frutillas. Sí, pues, como esa es la idea. Eh, una vez que acaba la temporada o la estación de recolección, cae en desempleo estacional. Pero esos son los principales, por decir así. Por eso muchas veces cuando hablan en la noticia es como, no, el desempleo, qué sé yo, hay una crisis económica, pero el desempleo de este mes en particular bajó o se contuvo, no subió tanto, porque le favoreció de que fue la temporada, como dicen compañeros, de frutilla y hubo mucha gente contratada estacionalmente. Y eso hizo que la cifra se controlara, entre comillas. Eso es el punto que quería poner, de que el desempleo se puede desarmar entre cíclico y estacional. Y también tenemos ejemplo de estacional, ejemplo de cíclico, para cerrar, la construcción, por ejemplo. Si la economía anda espectacular, se van a poner a construir edificios, conjuntos habitacionales, y para eso necesitan trabajadores, de obreros, ingenieros, arquitectos, y eso va a hacer que la actividad económica suba. En cambio, si estamos en recesión,
los proyectos de edificios se van a congelar, van a despedir a todos y van a caer en desempleo cíclico. Eso más que todo. ¿Quedó claro la diferencia entre los dos? Ok, supongo que sí. Bueno, llegamos a la economía con Frey. Para empezar, continuó con la, la idea de crecimiento económico pero altísimo, promedio de 8%, pero llegamos hasta el 10 muchas veces. Igual la tendencia de varios países en Sudamérica, pero Chile lideró con creces este crecimiento económico. Nos llegan a llamar los jaguares de Sudamérica, en referencia a los tigres asiáticos, que eran países que habían estado sumidos en mucha pobreza en los 80, pero que ahora están teniendo un boom económico de 10-15% de crecimiento al año. Los tigres, nosotros tenemos los jaguares, por decirlo así. Eh, se siguieron con la política privatizadora y de construir infraestructura. Por ejemplo, se concesionó el aeropuerto de Pudahuel o de Santiago, ¿cómo se dice? Los principales puertos de Valparaíso y San Antonio. Se concesionó también las rutas 5 Sur y 5 Norte, desde Coquimbo hasta Los Lagos, en Puerto Montt, porque ya estaba, pero tenía una sola pista. Era una pista por lado, era como viajar de aquí a la antigua ruta de aquí a San Clemente, para lo que son acá. Era muy acotado y para hacer una vía nacional era muy pequeña. Y la idea de esta concesión de la principal ruta del país era que tuviera una segunda pista. Y para ello tuvieron 20 años. De hecho, sin ir más lejos, las concesiones se hicieron como por sector. Acá la del Maule empieza en Talca y termina en Chillán. De recesión. Mm. Mm, pero si aún no habla de recesión. Ah, no, no, hablaba de concesiones. Quizá eso me escuchan. Vale. Ya, es que se concesionó mucha infraestructura, aeropuerto de Santiago, puertos de San Antonio y Valparaíso, y se concesionó la carretera de Coquimbo a Los Lagos para que los privados pudiesen construir la segunda pista, porque hasta ese entonces la principal ruta que conecta el país, esta columna vertebral, tenía solamente una pista por lado, y que dado que el parque automotriz iba subiendo muchísimo, iba a generar un taco inmenso. O sea, imagínense que para los feriados se hace un taco ahora que hay dos pistas por lado, y en algunas partes nuevas hay tres. Y que hay camino, ¿cómo que se dice? Interurbano ahora, pavimentado, como por la cordillera de la Costa o por cordillera de los Andes. Es como caminos paralelos, como para cortar camino. Y se hace taco. Imagínense, no, no, si se construye. No, tranquilo. Si no me entienden una parte, también me tienen que decir para repetir esa parte. Em,
También se continuó con el programa de privatizaciones, otra herencia del régimen militar. Se privatizaron las sanitarias como ESAL, ESBAL, ESBIO. ESAL fue la que dejó sin agua a Osorno, sin ir más lejos. Y acá lo que ahora conocemos como Agua Nuevo Sur. También era todo eso en el Estado y se privatizó con Frey. Y también se privatizó, puse empresas, pero es empresa, que el Estado aún era accionista, por decirlo así, de la empresa eléctrica Colbún Machicura. ¿Les suena de alguna parte? Esa empresa aún es estatal. Era chilenizada, por decirlo así. El Estado aún controlaba el 51%. Pero ahí se encargaban de... ¿qué pasó? Tema de visión del agua y no verificando. Hmm, a ver. Ya, mira, voy a hacer un punto acá, intentar explicar. El tema de la privatización del agua son dos cosas. Por una parte, lo que mencionaba yo recién, las empresas sanitarias que se privatizaron, al igual que todo lo demás que se privatizó en democracia, porque lo que se privatizó en dictadura básicamente ya para hacer caja, porque hay empresas muy buenas, pero que el Estado quería venderlas porque necesitaba plata, básicamente. En cambio, las que se privatizaban en democracia fueron porque para que estas empresas que funcionaban bien, como la sanitaria, dieran el siguiente paso, necesitaban inversiones. Y el Estado no tenía plata, como siempre. Un ejemplo de inversión en la sanitaria es justamente ese cargo que aparece en la cuenta del agua, al final, que dice tratamiento de agua servida. No sé si alguien vio 31 minutos alguna vez, el capítulo de la ruta de la caca, sin ir más lejos, con Juan Carlos Bodoque, y muestran el Mapocho. Sí, digamos las cosas como son, sí. Y muestra, y cuando el Mapocho se tira. Sí, sé que es un pecado, pero más de alguno lo ha hecho. Y cuando Bodoque se tira el Mapocho, esa agua toda estancada y café, era porque hasta esa época, y no fue hace mucho, fue el 2005, 2004, 2005, más o menos, al Mapocho, que queda atravesada por la mitad de Santiago, le seguían tirando aguas residuales del baño. Y por eso estaba tan café. Y café y hediondo. Para el que tuvo el honor de visitar Santiago cuando el Mapocho aún estaba fétido. Pero podrido, sí. Ahora pasa mucho menos agua. No está tan café. Solamente está café por los sedimentos de tierra que vienen de la cordillera. Y no está hedionda. Porque las sanitarias construyeron como abajo de las avenidas que pasan por los lados, construyeron como ductos para que pase el agua servida. Y lo que también aparece en la nota de Bodoque, cuando va con gotita y le muestra la planta de tratamiento de agua servida, el Mapocho de ahora sí, es por la tierra. Solamente por la tierra. Porque antes era mucho más caudaloso y tenía de todo, po. Si hasta algunos le echaban, qué sé yo, las cosas que le sobraban, le echaban la bolsa de basura, le echaban lavadoras viejas, le echaban de todo. Ahora no, por eso ahora sale como un chorrito al medio. Sí. ¿Y cómo que se llama? Y eso fue la gran inversión que hicieron la empresa sanitaria una vez que, entre comillas, fueron privatizadas y los privados, y aparte del trato en realidad, de que los privados hicieran inversiones en las empresas sanitarias, lo que el Estado no quería hacer, porque no tenía plata, que era construir a nivel nacional plantas de tratamiento de agua servida y colectores de agua servida, em, que eran los desperdicios del baño, básicamente, que los trataran, los limpiaran y los fueran a dejar a otra parte. Primera etapa, construyó las plantas, listo. Pero lo siguiente ya no a los ríos. Segunda etapa,
no lo tiremos a los ríos, construyamos colectores y que se vayan lo más lejos posible. Y por ejemplo, el mismo Santiago, ¿dónde los tiran? Es un colector que sigue, uno larguísimo, sigue, y lo tira casi a las afueras de Santiago. El mismo apoyo, pero más allá, o a veces están en el río Maipo, incluso. Y si, por ejemplo, en Santiago, y si los que son de la costa, los tienen al mar, pero en una cañería, pero súper lejos que ya, como vayan millas más allá, cosa que ni siquiera se vea desde la playa. Para los que son de Talca, de nuevo, eh, el mal llamado Río Claro, eh, que abunda en guarenes en algunas partes. eh, Antes la parte bueno, se hacía el Festival de la Independencia, hasta no muchos años atrás, unos 7 8 años. eh, Todo eso era un vertedero ilegal, por decirlo así. Y eso que está al lado de la planta de Agua Nuevo Sur, está al lado, por que no la vista. Era un vertedero ilegal, está lleno era un basural, está lleno de guarenes, basura, todo el asunto. Y por atrásito, donde hasta ahora da la vuelta el bote, como cerca de la isla, ahí está el punto de descarga de la cañería de Agua Nuevo Sur. Y por eso esa parte la ocupaba como vertedero y nadie la quería ocupar, nadie se acercaba, porque estaba fétida. No al nivel de Santiago, pero estaba fétida. Y el agua estaba, pero café verde. Ahora ya tirado la cañería más lejos. Y el descargue lo hacen por, primero que nada, lo hacen por varias plantas. No solamente la de Río, sino también la planta San Luis y otra que hay por el sur. Y las tiran por varias partes del río, cosa que no se concentra. Pero eso en cuanto a las sanitarias. Lo otro que me preguntaban de privatización del agua, esos son los derechos de agua. Y sí, también tengo entendido que fue con Frey justamente, y se intensificaron con lagos, que son los derechos de agua, que fue el problema que era como la época de privatización y concesión salvaje, puedes decirlo de alguna forma práctica, em, que se entregaban derechos de agua a perpetuidad en muchas ocasiones, lo cual es ridículo. Porque la idea se entendía, que era justamente que el agua que transcurría, la idea que tuvieron ellos en mente, que era que el agua que corría por los ríos y que era ocupada con los regadíos, no se ocupaba toda. Y había mucha agua que se desperdiciaba y que se iba al mar sin aprovecharse. Y que había muchas personas que estaban interesadas en utilizarlo, pero que les faltaban hacer obras o canales o embalses para poder canalizarla o utilizarla bien. Es la misma lógica que como que se las cobraban, por cierta forma. Es la misma lógica que se utilizó en los 60 y los 70 para la reforma agraria. Los fondos eran tan grandes que muchos sitios no se utilizaban productivamente, esa era la parte, eficientemente. Así que se dividían en trozos más chicos para que los pudieran utilizar de forma eficiente más gente. Acá con el agua intentaban hacer lo mismo, de que se le entregara a gente que, entre comillas, tuvieran plata para hacer las obras necesarias para utilizar el agua. El problema es que se reguló mal, al igual como el sistema FP. Está en el papel que lo aguanta todo. Estaba bien diseñado en el papel, pero en la práctica no funciona. Porque en el asunto del agua, eh, que los privados construyeran esta infraestructura estaba bien, para que todo lo utilizara estaba bien. El problema es que se lo empezaron, crearon la infraestructura y lo empezaron a bajarse para ellos. Y ellos decidían quién la utilizaba y quién no la utilizaba. Luego empezaron a caer estos como tranques o estanques. Y el caso más trágico, por decirlo así, es en la sequía en Petorca. Porque justamente los privados em, dejaban seca una zona importante para favorecer otras zonas que estaban un poquito más para allá, pero son todas paltas. Así que ahí está el mayor problema de que se haya priorizado los derechos de agua. Ahora se están recomprando. Y porque hubo un dictamen para, entre comillas,
levantar o prohibir los derechos del agua a perpetuidad y se están entregando derechos de agua nuevamente, pero ya con un plazo más acotado de 20, 30 años y algunos 50 años, y lo querían recortar. Y algunos derechos de privados que no se los pudieron quitar por ley, esos quedan perpetuos, se lo están comprando, el Estado lo está comprando. ¿Para qué? Para entregarlos a agricultores. Pero es un tema gris ahí, porque como digo, en el papel la idea estaba buena, pero en la realidad no es aplicable. Ese es el problema. No sé si me expliqué. Ah, y la parte, ¿por qué de un bien público, bien de uso público? Porque creo que, imagino yo, de que o de la gran mayoría de los políticos, en su juicio, no quieren declarar como bien de uso público porque eso afectaría a la idea, a la institución de las concesiones, en general, de lo que sea, y pondría entredicho, o sea, eso es lo que pienso, pondría entredicho cualquier concesión que haga el Estado, como que no es confiable. O sea, el ejemplo típico que pone, que se llama como Argentina. Que Argentina te dice que no, adelante, ven a mi país, construye infraestructura, yo te voy a respetar. Y pasa un año y te lo quita. Eso es el miedo que no quieren generar esa idea, imagino yo. Pero sí, po, está, hay un choque de ideas, ese es el punto. Y como decía, en el papel aguantaba, pero la realidad no es practicable. Ahora sí, no sé si se entendió la idea. Ya. ¿Alguna otra consulta relacionada o parecida para seguir? Ok, continuo. Sí, privatizaron la empresa sanitaria, eléctrica, se ingresó a la OMC, la Organización Mundial del Comercio, la que le mencionaban de antes. En casi todos los países del mundo, la verdad. Entramos a la PEC, que es el Foro Económico de Asia-Pacífico. Está prácticamente el 60% de la economía del mundo, que más adelante dejaron una buena foto, la voy a mostrar después. Y en 97, este crecimiento económico del 8%, espectacular, todo genial. En 97 empecé la crisis asiática, justamente lo que le mencionaba esto, los tigres asiáticos que revolucionaron la economía asiática y mundial, bueno, se cayeron por motivo económico, desgaste de la economía y la misma fiebre asiática, virus, pandemia otra vez, en la época, hizo que de ese 8% promedio de crecimiento en los primeros años, en 97 caíamos a 3% de crecimiento, y ya para el 99, el último año de Frey, caíamos en recesión. Que recesión se entiende como que por 3 trimestres consecutivos nuestra actividad económica fue negativa. Nos caímos. En comparación con el año pasado. Em, por el mismo motivo, nosotros que ya dependíamos, al igual que en la crisis de 82, nuevamente dependíamos muchísimo del extranjero, de nuestras exportaciones. Acá nuevamente dependíamos muchísimo de nuestras exportaciones y de la inversión extranjera. Y nos caímos dramáticamente. Y entramos en la recesión. Se disparó el desempleo y no ayudó en nada a la actividad económica ni a la calidad de vida de la gente, que justo en esos años hubo sequía. Y a diferencia de ahora, que somos más, entre comillas, un poco más verde y diversificado en cuanto a nuestra matriz energética, de dónde viene la electricidad, en esa época entre el 60 y 70% de nuestra electricidad venía de hidroeléctrica, embalses. Si hay sequía y no llueve, no hay agua. Y si no hay agua, no hay electricidad. Así que hay en apagones, racionalización eléctrica, la luz funciona hasta cierta hora,
y parecido. Y si no hay luz, los negocios no pueden funcionar y la economía va a seguir cayendo. Así que eso no ayudó en nada. Aquí con Frey inauguramos una sección que vamos a seguir con los demás, en las medidas sociales y de cierta forma polémicas con la o juntías con la comunidad de eso. Em, me saltó una parte. Me saltó una parte, sí. En cuanto a las concesiones, em, privatización y todo el asunto, también se creó y se empezó a reactivar el proyecto de infraestructura, además de los que mencioné ahí, de carácter privado como aeropuertos, puertos y carreteras, también otros proyectos de carácter estatal, por decirlo así, con el metro. Se reactivó los proyectos del metro, que habían quedado congelados con la dictadura luego del terremoto del 85. Se reactivaron estos proyectos de transporte que también servían como ayuda social, por decirlo así. A ver si. En medidas sociales, tengo el hecho de que se creó la red Enlaces, no sé si alguien la conocerá, que los colegios públicos, la idea era que los colegios públicos tuvieran computadores. A ese nivel de escasez estábamos en esa época. Sin ir más lejos, mi escuela básica era bastante pobre y aún tenía, y la época de 2003 a 2005, aún teníamos los computadores de la red Enlaces del 97 y 98, y de hecho teníamos muchos computadores, esos guatones grandes, de Windows 95 y Windows 98, así que se le hago encargo. La velocidad que eran los que iban. Pero era algo revolucionario a su nivel. Y la actualidad, la red de enlace, ¿qué hace? ¿Cómo? Les compra tablet, notebook a alumnos y ahora con la pandemia para que se los repartan en los estudiantes que son rurales, por ejemplo. Ha dado un paso sustancial, acercando la información y la enseñanza a todos los rincones más, más recónditos de la gente. Que el vivir lejos no sea un impedimento de educación. También está el hecho de se aumentaron los presupuestos de salud con más hospitales, educación, con aumentando los sueldos de los empleados, de profesores, asignaciones extras. También se empezó a dar saltos más sustanciales en el sueldo mínimo, cosas así. Y entre las principales ya polémicas con la comunidad, pues no sé quién ha visto Subterra de casualidad y el chiflón del diablo. ¿Alguien la vio? Oh, se la va a ver. Gran película chilena. Tienen que ver. Basada en el libro de Baldomero Lillo. Si alguien le hicieron leerla, búsquenla. De la época dorada, por decirlo así, del carbón en Chile, en particular en la zona de Lota y Coronel, que es el 97-98, se decidió, la empresa nacional del carbón decidió cerrar por motivo de costo la mina las principales minas de Lota y la más conocida, el Chiflón del Diablo, que actualmente tienen que ir en una atracción turística, lo bajan hasta muy profundo, así que el que sea claustrofóbico va a tener un problema ahí. Pero una bonita experiencia, pues. Da una imagen directa de cómo era la vida de los mineros en esa época. Y merece la idea del nombre, el Chiflón del Diablo, lo más profundo posible para allá. Y fue clausurado justamente porque los costos de extraer el carbón eran mucho más altos que lo que uno iba a vender el carbón después. Así que toda esa zona del Lota Coronel quedó deprimida, pero absolutamente. Intentaron compensarla con ayuda temporal, pero eso fue el 97. Y el día de hoy, esa zona del Lota Coronel sigue estando muy deprimida, desempleo de casi el 20%, así que muy dramático. Adicionalmente, em, se produjo la aprobación y la construcción de la Central Celco, que es de Arauco, para los que son acá, los que
la Celco de Conti, esa que tira humito y vapores, que está en la playa, y que antes tira olor de hondo, ya. También hay una en Valdivia. No fue aprobada por menos polémica y causará problemas en las siguientes diapos, como les mostraré. Y se recordará por el proceso en que se aprobó. Y a esta foto que ya llega. Esto es lo que Lagos, cuando llega a Lagos y la economía, produce estampas como estas imágenes como esta, que es la cumbre de la PEC, de ese grupo de Foro Económico de Asia y Pacífico, eh, justo tuvo sede en Chile en el 2004, como el centro del mundo, y conseguimos imágenes como conseguir a Lago, Bush y Putin con manta y chupay. Sí, una imagen que creo que nadie haya soñado ver. Sí, es Putin. Éramos el centro del mundo. Y hay no sé si es un video o una imagen que mostraba como cuando Lago se lo llevó a pasear por todas partes, así obviamente con la de chupalla. A algunos les intentó dar el cacho de chicha, pero no muchos cayeron. Pero sí, pues es algo típico. Y no, y se pasearon. Fue la estampa de ese año. Los paseaban por todas partes, así. Le mostraban las tradiciones chilenas, por decirlo así. Pero sí, eso ocurrió. Eso es lo que querían hacer el año pasado. De hecho, si no me lo recuerdan, el año pasado Chile de nuevo iba a ser el centro del mundo porque iba a ser la COP25, que iban a ir casi todos los países desarrollados del mundo, iba a venir Putin otra vez, y también iba a ser la PEC de nuevo en Chile. Y otra vez iba a venir Trump y Putin. Así que vea, Tony Putin otra vez con Mante y Chupalla, eso sí es una buena estampa. Bueno, fuimos el centro del mundo, eso sí, pero por otros motivos. Así que nos privamos de ver esa imagen de estos próceres con Chupalla. Exacto, sí, son unos así, claro, claro. Así que nos privamos de ver esa estampa nuevamente. ¿Y en qué contexto coincidió todo esto, estas cumbres con grandes líderes mundiales? En que Chile cerró acuerdos que se estaban negociando en la época de Frei, de tratado de libre comercio con Estados Unidos, con China, con la Unión Europea. Acá se desbordó la idea de la concesión masiva de autopistas, de hospitales, porque justamente esa era la idea, de que el Estado no tenía plata para construir, así que se entrega, no lo privatizaba, porque aún no existía, sino que le entregaban concesión los beneficios de la explotación económica de una cosa, en este caso, de hospitales, que pasaban los años y iban a pasar a manos del Estado. Son 20 años por lo general de concesión. Y la autopista, ya acá venían con 3 pistas. Para el que andaba en Santiago, la Costanera Norte, todo Américo Vespucio Express, todas esas que están para Santiago Oriente, para el norte, para llegar al aeropuerto. Incluso las que están para entrar a Santiago del Sur, todo eso del peaje Angostura, el nuevo peaje que hicieron unos puentes gigantes así, todo eso vía concesiones, aprobadas con Lagos. Y sin ir más lejos, como frase que dejó Lagos cuando intentó ser candidato de nuevo en 2017, le hice una consulta de qué más hubiese hecho en materia económica, dijo que no, que él no hubiese hecho nada, nada más. Porque durante su gobierno se concesionó todo lo que se podía concesionar, así corto, así sin tapuja. Y también se terminó de construir la línea 5 del metro, que como medida de infraestructura y como medida social también, porque el metro acerca a la gente de la periferia, de comunas populosas como Puente Alto, La Florida o Maipú, al centro. También llegamos a la nueva sección de medidas sociales y polémicas con la comunidad. Tenemos programas como el Plan Auge, que llega hasta el día de hoy, con cada vez más prestaciones. Se creó el programa de Chile Solidario, no sé si alguien lo conoce.
o será Chile Solidario, pero no, Puente también estaba, que eran programas de ayuda a reducir la pobreza, que tenía, ¿cómo que se llama? Dado la característica de mi escuela básica, muchos de mis compañeros estaban ahí y nosotros los envidiamos sin saber, que les daban todos los años, les daban cajas con útiles escolares, cuadernos, les daban colación gratuita, todo el asunto, y nosotros demás los envidiamos, pero era justamente porque no tenían, no sabían. Para apuntar a toda la población de escasos recursos. Y que no están en extrema pobreza, que eso ya entre comillas habían programas que se habían subsanado anteriormente, con programas de eliminación de campamentos, cosas así, que le daban vivienda a esta gente que vivía en campamentos. Y el siguiente paso era ya darle implementos para mejorar su calidad de vida, como educación y alimentación. Em, También se creó ya en la zona gris de beneficio en esa época y problemas ahora, la creación del CAE, que ojalá ustedes no lo tomen, no sé si aún vive, pero ojalá no lo tomen. Busquen el fondo solidario si es posible, si no consiguen beca o gratuita. Pero el crédito canal del Estado, que hasta el día de hoy muchos lo están pagando, muchos, 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 que era para facilitar el acceso a personas de clase media o de escasos recursos, el acceso a la educación universitaria. El punto es que tenía unos intereses muy altos y a diferencia del Fondo Solidario, que aún vive, y de hecho yo tomé el Fondo Solidario, era que si pasados 2 años, sin contar los intereses, eran como el 10, 6%, ahora son del 2%. Luego, luego de las protestas de 2011 se consiguió bajar los intereses. Pero lo que sí no cambió es la estructura de pago. Y por ejemplo, el fondo solidario, si pasados 2 años de que tú egresas de la universidad no tienes trabajo, el pago se pospone hasta que encuentres trabajo y ahí lo vemos cómo lo pagan. En cambio, el CAE, si tú pasan 2 años y tú no estás trabajando, qué pena, te vamos a cobrar igual. Por lo que tengas, te vamos a cobrar. Y, y mucha gente que ganaba muy poco, o tenía familia, o cualquier otra situación de que le afectaba su situación económica, con suerte alcanzaba a pagar los intereses, como decía, del 10%. Y cuotas que uno no tenía posición de negociar, ahora sí, pero no tenía posición de negociar, así que era, como se dice, pan para hoy, pero hambre para mañana. Em, y el diseño y el aborto de implementación de Transantiago, porque el Transantiago lo diseñó Lagos, y de hecho se iba a inaugurar en 2005. Pero a última hora lo canceló, porque a alguien le pasó, imagino que le pasó el soplo de que había unos problemas. Y gracias a eso se salvó. Pero no, está muy mal diseñado. Y empezamos ya a ver los primeros desgastes de esta coalición de gobierno que empezó con Elwin, la concertación, con casos de corrupción en el Estado, que afectan directamente el apartado económico. El, el primero, el del PRT, las plantas de revisión técnica, que hay un subsecretario de transporte de que fue condenado justamente porque recibía pago y había irregularidades en adjudicar contratos para las plantas de revisión técnica, siendo que él siendo autoridad debe decidir, pero recibía presiones y incentivos, por decirlo de alguna forma, para adjudicar a ciertas personas las plantas de revisión técnicas, que son obligatorias actualmente. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguien? ¿Alguna pregunta? Nada. Ok. Los casos siguieron con el caso Mopgate y sobresueldo, que básicamente se traducían en que se comprobó de que
se descubrió al señor que está ahí, que es el ministro de las Públicas, y que también fue condenado a la cárcel, pero se descubrió que hay una trama pero completa a todo nivel estatal y que llevaba varios años y gobiernos que encontraban de que los sueldos que daba el Estado para las autoridades eran muy bajos, así que estas santas palomas se veían en la obligación de recibir asignaciones o pagos por fuera, como horas extras inexistentes o bonos por logros no imaginados para poder llegar a fin de mes, por decirlo así. Y ese no es el caso sobre sueldo. Muchos recibían pero pagos directos de empresas para adjudicar contratos, lo cual evidentemente una ilegalidad. Producto de esto, muchos parlamentarios también se vieron comprometidos en sus épocas pasadas como autoridades antes de ser parlamentarios. Y gracias a eso se aprobó con Lagos, el 2003-2004, una alza extraordinaria de los sueldos de los funcionarios públicos. Y si a alguien le interesa el asunto o está informado del asunto de que los parlamentarios ganan mucha plata del asunto, bueno, hasta entonces los parlamentarios al año su sueldo subía como, no sé, ganaba 1.800.000, subía a 1.900.000. Y de ahí subía a 1.000.000 a 2.100.000. Entre 100.000 y 200.000 al año subía. Pero luego de este ajuste, para evitar de que desviaran sus mentes y miraran para el lado, los sueldos subieron como de 2.100.000 a 5 millones, de un año a otro. Justamente para tener a la gente más idónea en los cargos públicos. Así que ese es el motivo original por lo cual los sueldos de la autoridad son tan altos. Porque en esa época hizo un cambio brusco de escala y los sueldos de la autoridad subió pero muchísimo. Para evitar que incurrieran en que recurrir al sector privado y a los sobornos para llegar a fin de mes, según ellos. Bueno, vimos que igual lo siguen haciendo, pero menos. No sirvió mucho ese aspecto. Y por último, el desastre de Río Cruce, la planta Celco de Valdivia que les mencioné de antes, que fue aprobada en términos sospechosos. Bueno, hubo un derrame justamente con esas cañerías de desagüe que les había mencionado y que dicen que morían montones de cines de huellones, que son tan típicos en Valdivia. Llegamos a Bachelet 1 y tuvo la suerte de que tuvo un récord en nuestro producto principal, que sería el cobre, lo que hizo que por primera vez en mucho tiempo tuvimos un superávit fiscal, que es que nuestros ingresos son mucho más de lo que gastamos, así que eso nos permite ahorrar, seguir ahorrando. Y lo que va a hacer de que ese ahorro nos puede seguir para después. Sin ir más lejos, vamos a tener, vamos a tener en el 2008 la crisis subprime en Estados Unidos, que afectaba a todo el mundo. En resumida, la crisis subprime consistía en que en Estados Unidos se creó una burbuja inmobiliaria en que los bancos le pasaban plata a, a gente común y corriente que en muchas ocasiones no tenía plata para pagarla, las casas, la hipoteca, pero les pasaban plata igual. Y la gente llegó un momento en que dejaban de pagar su hipoteca porque no tenían. Se sinceraron en la realidad. Los bancos dejaban de recibir dinero por el pago de hipoteca y fue un efecto dominó. Pues se fueron acumulando, 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 acumulando. Eh, ¿Saben qué indagar más en esto, burbuja inmobiliaria y la crisis? Hay una película de Steve Carell que es La Gran Mentira, con, si me equivoco, el que hace Deadpool. Sí, el que hace Deadpool la protagonista. Así que ahí lo explican mejor. Y eso también afectó a Chile. Dependíamos del extranjero, pero no tanto como las otras veces, así que nos golpeó, pero controladamente. Y implementamos la llamada política anticíclica, porque la lógica dice que si uno le bajaron sus ingresos, debe dejar de gastar. Pero en este caso es contrario.
aplicamos un concepto que sugería el neo-keynesianismo, por decirlo así, una nueva versión de Keynes, que decía de que si la economía se enfría, o se cae, producto de una crisis, el Estado es quien debe venir al rescate, inyectando plata. ¿De qué forma? Inyectando plata para construir infraestructura, programas sociales, subsidios, eh, apoyo al empleo, cosa de que se reactive la economía por parte del Estado. Y luego cuando la economía funcione solita, el Estado va retirando eso ayuda a poco. Y parte importante de esta política anticíclica fue producto gracias a los ahorros que tenía Chile que fue juntando en los últimos años, que alcanzaron 40.000 millones de dólares y casi vaciamos la cuenta para no caer tanto en la crisis. Sumado a eso tuvimos otra crisis, más de carácter diplomático, porque con Frey luego de la sequía que hubo y el déficit hidroeléctrico, Frey firmó un trato con los argentinos para que nos vendieran gas a precio muy barato. El punto es que pasaron los años y hubo un invierno muy helado en Argentina, gastaron muchísimo gas y tanto que tuvimos que comprarle gas a los bolivianos, siendo que los argentinos venden gas, y como es tan escaso, no nos dejaban de vender gas a nosotros. A menos que les pagáramos una cifra, pero brutal, que no era real. Ante ello, es como, ya, ok, no nos hacemos problema. Nosotros vamos a traer gas de otra parte. Y como aquí en la Bolivia no nos vende gas, porque está prohibido para ellos, Perú no tiene gas, así que se decidió construir puertos de GNL o de gas licuado, gas natural licuado, pero por gas. El gas de la bombona, pero que venga del extranjero, que vengan barcos. Y para ello se construyeron puertos en Talcahuano, en Mejillones y en Quintero, para que los barcos vengan de otras partes del mundo, muy lejos, inyecten el gas de barco a la tubería, esta refinería que se construyeron para ello, y poder suministrar a la demanda de Chile. Esta idea fue tan pero exitosa de que hace como unos 3 4 años llegó un momento en que Argentina firmó un contrato para comprarle gas a Chile. O sea, al revés. O sea, nadie se pensaba eso, pero ocurrió. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿O se dejó de escuchar o algo así? Ah, ok. Ya. Y aquí como un pequeño punto, no encontré la versión en español porque se veía muy mal. Esa caricatura ejemplifica pero perfecto de que si bien funcionamos con el sistema neoliberal, em, a la hora de las crisis hemos aprendido a lo largo del mundo de que Keynes sigue salvando. Por ejemplo, la política anticíclica había sido sugerida por Keynes. Fue perfeccionada con el tiempo por sus seguidores, pero básicamente nos salvamos hacia él en muchas ocasiones. Porque el neoliberalismo y el liberalismo clásico en las crisis sugiere la idea de huir hacia adelante, que por lo general no termina bien. Hay como la viñeta dice, en la versión como que el de sombrero americano, que sugiere como que el capitalismo clásico, dice, Keynes, tú estás pasado de moda y es un inútil, eh, las medidas económicas modernas te han superado y se cayó al abismo, nuevamente una crisis, y ahí le pide ayuda como, por favor, Keynes, sálvame, sálvame. Keynes lo salva, le agradece y luego como, bueno, como te iba diciendo, no sirves para nada. Es como Keynes es el eterno menospreciado por sus teorías, porque funcionan para la hora de las crisis. Medidas sociales con Bachelet, reforma previsional y pensión básica solidaria, cosa inédita que ahora le damos como un hecho. La pensión básica solidaria antes no existía. La idea de reducir el déficit habitacional que había, producto principalmente por lo que comentaba antes de la eliminación de campamentos,
pero hay gente que aún vivía sin nada, así que hay un déficit importante de casas. Y un caso que fue a como contradecir este déficit, que como se acusó al gobierno, al de Bachelet y a la última parte del Lago de querer reducir el déficit habitacional casi a la fuerza. Porque si bien las construyó Lago, la inauguró Bachelet y las continuó de cierta forma. El más emblemático fue las casas Chuy, como está en la imagen de abajo, que eran casas muy pequeñitas, de 20 metros cuadrados, dos pisos, de dos ambientes simplemente, y se caracterizaban por tener muchos colores, por eso las casas Chuy, eh, sumado a la mala fama histórica que haya tenido estos gobiernos, por ejemplo, como Frey, o las casas Copeva, que se hayan inundado desde que empezaron. Las casas Chuy también tenían problemas de que muchas tenían el piso de tierra, ni siquiera lo habían terminado. Así que incluso algunos llegan a quejarse de otros conjuntos habitacionales eh, de vivienda social, llegaban a tener 9 metros cuadrados. A ese nivel de minimalismo, por decirlo así. Quizás en Asia lo aceptaran, en Japón, pero acá no. Eh, También le tocó enfrentar el conflicto de los pingüinos con la LOCE y cosas tan básicas que pedían que ahora las encontramos normales. Eh, PS gratis, es gratis. Eh, Ver el asunto de las jornadas escolares completas. En muchos colegios se canceló el pase escolar gratis y que sea nacional. Ya en 2011 se consiguió eso. Y la demunicipalización termina en 2 años más. Así que mm, consiguen bastante al respecto. Y Zamorano con esto en Santiago, que ya sabemos todo lo que pasa. Y estamos terminando ya con Piñera 1. En parte económica le tocó empezar la reconstrucción del terremoto en 2010, producto de la crisis que hayan tenido, la crisis subprime, más los primeros meses de decrecimiento por el terremoto, hizo que hiciera un efecto rebote muy brusco y que la actividad económica pero se disparara a niveles que no se veían desde la época antes de la crisis asiática, que fue como el antes y el después. También la reconstrucción produjo mucho empleo. Esa famosa frase de crear 1 millón de empleos fue posible en gran medida gracias a los empleos que se habían perdido y los que se crearon a partir del terremoto. Como se dice, la construcción mueve al país y acá nunca fue más cierto. Se continuó y se intensificó eh, el hecho de que empresas estatales se metían en el negocio del gas. O sea, le están dando vía a empresas estatales, algo casi un tabú prohibido por los sistemas neoliberal, ya que ENAP, que ya existía hace varias décadas, desde el gobierno de Carlos Ibáñez, si no me equivoco, eh, pero absorbió el negocio justamente de los terminales de gas de Quintero, Mejillones y Talcahuano, y fueron construyendo más plantas y ampliando el negocio del gas. Así que, de cierta forma, nos íbamos diversificando un poco. En medidas sociales está el asunto del ingreso gratuito familiar, el antiguo bono marzo, ya ahora es una realidad pero fija para muchas familias en el país. La creación del postnatal de 6 meses. En cuanto a las polémicas con la comunidad, está el conflicto estudiantil de 2011, que ya creo que ahí la gran mayoría ya pudimos verlo. Yo, ni más lejos, lo vi en el liceo. Em, que pedían cosas como no más lucro, cosa que se consiguió, educación gratuita hasta cierto porcentaje de la población, y la calidad ahí estaríamos como en pendiente. La crisis de gas en Aysén, que ocurrió de que justamente ENAP comunicó de que en 2012 comunicó de que se iban a subir los precios de gas, y dado que el Aysén y Magallanes son zonas extremas, cuesta mucho más traer suministros básicos como combustible, dado su aislamiento del resto del país continental, en protesta.
fueron descabezados varios ministros de energía en el camino. Al final Goldborn fue de superhéroe para allá y se consiguió suspender el alza de precios y hubo postales como la que aparece abajo, de algunos llegan a, como el sentido, la protesta, de decir, ya que estaban tan cerca de Argentina, dicen que se sentían más argentinos que chilenos, porque Argentina los apoyaba más que Chile. Porque que estaban cruzando la frontera, había muchos pueblos argentinos, estaba mucho más poblado el sector argentino a esa altura que en Chile, que hay muchos fiordos y glaciares. Y para cerrar, el mejor censo de la historia, el 2002. Y sería todo de la clase de economía. ¿Alguna consulta? Sí, sí, justamente. Se consiguió que el pase fuese todo el año y que fuese a nivel nacional. Porque muchos de mis compañeros cuando estábamos al liceo nos quejábamos de que íbamos a Santiago y teníamos que comprar una tarjeta VIP. Y había que comprar la VIP y pagar el pasaje completo. O pedí la VIP y mostrar como una carpeta, una documentación para decir que éramos estudiantes y nos dieran como una VIP especial, por decirlo así. O un ticket. Los tickets antes se utilizan. Hasta no hace mucho. Y para poder pagar tarifa diferenciada. Pero sí, pues, ayuda un montón el hecho de que ahora sea todo el año y nacional. Sí, justamente son como los choferes más viejos en realidad. Y en el verano alegan más. Al menos los que me han tocado, bueno, cuando tenía pase. Y eso. ¿Alguna consulta de la clase? ¿De la de hoy día? ¿De la anterior? Ok, gracias. Ahora sí. Depende. En reales ponen más problemática en realidad. Pero sí, en el sur en particular se ponen más exigentes. ¿Alguna duda final? ¿YouTube? ¿Duda existencial? Como la que hizo su compañero de los derechos del agua, no sé. Aprovechen. Es que unos minutos todavía. Nada. Ok. Entonces espero que en la PSU tengan todas las partes, todas las preguntas de economía, todas buenas. Si no es muy difícil esa parte. Son como 10 15 preguntas, no solamente, de economía y mercado laboral. Así que no, son fáciles esas. Pueden asegurar un piso ahí, fácilmente. Así que póngale empeño nomás a la parte de historia. ¿Cómo que se llama? El otro. Así. Van a seguir la clase como ciencias sociales, de cierta forma terminan de momento, pero van a haber más talleres que se van a anunciar las próximas semanas. Estamos viendo todavía en qué. Jorge empezó algunos también. sobre- le va a dar como más del toque de la parte de la cultura, la historia relacionada con la cultura popular. La Malfa también quería hacer algunos sobre la parte de la colonia, creo. No sé si él va a continuar con eso. Y yo estaba viendo, ya off topic, si que le interesaría algún un taller así como de una clase solamente, como de una hora máximo, quizá un poquito más, sobre como cosas básicas de contabilidad. Así como para cuando vean noticias no lo jodan, algo así. No sé si le interesaría algo así. Así como más que todo como contabilidad y conceptos básicos.
Así que si tienen alguna sugerencia de idea o algo así, todo bienvenido sea, porque aún estamos a tiempo, estamos un poco más, pues, entramos a septiembre, así que me imagino que había un breve receso por el 18, así que alguien lo celebra. Y la PSU tengo entendido que igual se va a posponer un poquito. Esta es la idea de posponer un poquito más de lo que se haya avisado. Así que tiempo hay de sobra todavía. Así que vamos a hacer más repasos en toda la área de todas formas. Así que acá hay tiempo para repaso, aclarar dudas en los siguientes meses y para estos talleres hechos oficiales sí que a alguien le interesa. Así que alguna temática que les interesaría el taller, además de que les comenté, como mejor alimentación. También, eso va a ser parte de repaso. Sí, estamos elaborando, de hecho, más ensayos, porque en situaciones normales, para los que estudiaron en el pre el año pasado, en tercero, en situaciones normales estaríamos, son unos 3 4 ensayos al año, pero producto de la pandemia está un poco difícil hacer los ensayos. Pero de todas formas, estamos esta semana viendo algunos acuerdos que podemos hacer para justamente hacer el ensayo y que sean lo más reales posible, dado que ya no va a ser la PSU entre comillas, van a cambiar un poquito las preguntas para la prueba de transición, así que estamos viendo si que nos podemos conseguir esas preguntas, las más actualizadas. Pero sí, les podemos hacer PSU pasada. Así que estamos viendo el formato que más les guste, porque el Nico le hizo llegar una encuesta, tengo entendido, las semanas pasadas, y la mayoría les dijo que le interesaría hacer como una especie de ensayo online, así directo, porque les proponía ideas como con botonera, con su teléfono en la aplicación, así como o enviar el ensayo y devolverlo tiempo después, y la gran mayoría optó por el hecho de ensayo tradicional. Así que estamos viendo cómo nos adaptamos a lo que pidieron ustedes. Así que eso, que gracias por su participación. Cualquier duda avisen por el chat, lo que sea. Y la clase se va a subir como siempre al Drive. Eso. Hasta luego. Chao, chao, gracias.